Esto sería la segunda parte de la clase, ¿ah? Seguimos viendo lo que son los proyectos exteriores. Y ahora nos vamos a adentrar un poquitito a lo que dice acá, si iluminación externa, lo que son la parte de los edificios y algunas otras áreas. Y estaría pendiente para las clases que vienen lo que son los proyectos viarios. Proyectos viarios se llaman porque son de vías, de calles, autopistas. Entonces vayamos viendo la segunda parte. Dice la iluminación externa de edificios, letreros, avisos y ese tipo de elementos, ¿cierto? Y se requiere no solo tomar en consideraciones lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, lo que tiene que ver con la forma de la luminaria, el tipo de reflector, tipo de refractora, sino que también hay que considerar algunas consideraciones, valga la redundancia, de los aspectos que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, si tú vas en un vehículo y te tienes que fijar en un letrero, estoy hablando de noche, ¿cierto? O en la estructura de un edificio o algo por el estilo. ¿Se fijan? O sea, eso no tiene que ver mucho con el tipo de reflector que vamos a ocupar, el tipo de equipo, tiene que ver con la visión de la persona, o sea, hacia dónde debieran estar reflejada la luz, ¿cierto? De tal manera que se pueda ver en forma adecuada. ¿Se fijan? Ahí también es un aspecto que también hay que considerarlo. Dice dirección de la visual, o sea, desde dónde se está mirando. Se debe tomar una decisión en cuanto a qué dirección y cuál distancia respecto del punto en el cual nosotros estamos viendo, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con la distancia y dirección de los proyectores, ¿ah? De los elementos que nosotros estamos instalando para que se pueda ver de la mejor forma posible. Dice también aspectos arquitectónicos. Se deben cubrir con una dosificación adecuada. Sombras, los contrastes, ¿ah? Los contrastes de colores, ¿cierto? Las sombras que se producen por las direcciones de la luz, ¿ah? También entonces la dirección visual es un aspecto a considerar. Dice colocación de los proyectores. Dice dependiendo del efecto que se desee obtener con relación a la estructura de un edificio o alguna construcción, ¿cierto? Circundante que esté cercana ahí al punto que nosotros queremos resaltar. Se deben localizar los proyectores de manera de que no produzca el efecto de deslumbramiento. Eso quiere decir que la luz no esté directamente en dirección a las personas que están, por ejemplo, las personas que están manejando, ¿cierto? Que no me encandilen, que no me deslumbre. ¿Ah? Tanto para vehículos como peatones, dice acá, ¿ah? Que es bien importante. O sea, ¿cómo instalo los reflectores o los proyectores de tal manera que no moleste la luz a las personas? También es un tema que hay que ¿cómo se llama? Analizar, ¿ah? Cuando estamos haciendo el alumbrado de este tipo de sectores. Dice, forma del área a iluminar. ¿Qué vamos a iluminar? ¿Un edificio? ¿Cuál es la arquitectura? Si vamos a letreros, por ejemplo, ¿cuál es la forma, la altura? Dice, cualquier área con cualquier tipo de forma se puede reducir a un grupo de figuras o formas relativamente simples sobre las cuales se establecen los criterios básicos de iluminación mencionados anteriormente. Tomar también en consideración la forma de la fachada, los elementos que salen, ¿cierto? Las cornisas, por ejemplo. Si tiene algunas figuras de animales, todo ese tipo de cosas. ¿Qué queremos resaltar nosotros de la arquitectura? ¿Se fijan? Eso es importante también destacarlo. Dice, se deben tener en consideración también los coeficientes de reflexión y el color, ¿eh? Porque dependiendo del material es el grado de reflejo que va a tener, ¿cierto? Una vez que recibe la iluminación. ¿Ah? Hay materiales, hay edificios que están pintados, otros que son directamente de material de cemento, por ejemplo, por lo tanto hay absorción de la iluminación. Eso también
es un punto a considerar, ¿cierto? Entonces tenemos la dirección de la visual, colocación de los proyectores, las formas, ¿ya? Y también la selección de la lámpara. ¿Qué tipo de lámpara vamos a utilizar? ¿Cuál es cómo se llama? El color, perdón, la temperatura del color. ¿Cuál va a ser su índice de reproducción cromática? ¿Ah? Depende mucho de qué es lo que nosotros queramos resaltar en nuestro proyecto. Dice, como en los casos de la iluminación interior o exterior, dice, existen distintas posibilidades de sistemas de iluminación en función de las lámparas, los tipos de luminaria que vamos a utilizar. Dice, un resumen comparativo de las características más importantes las podemos ver en esta tablita. ¿Ah? Una tabla de recomendaciones para la selección del tipo de lámpara. Si es de sodio, si es de mercurio, halogenuro metálico, de LED. ¿Se fijan? Con esto nos podemos ayudar. ¿Ah? Dice el vapor de mercurio. Obviamente ustedes saben que el vapor de mercurio tiene una vida útil bastante elevada. ¿Ah? También tiene un buen rendimiento luminoso por los lúmenes por watt. Dice, bajo costo de operación. Cuando fallan las lámparas, obviamente hay que cambiarlas. La temperatura del color va de los 3000 a los 6000 grados Kelvin. ¿Ah? Por lo tanto, aquí tenemos una buena variación de lo que es luces cálidas a luces frías. Algunas desventajas, el costo inicial. Dice, con bulbo claro, los colores se modifican radicalmente por ser una fuente de gran tamaño. Tiene un limitado control del haz luminoso. Por lo tanto, ahí entra en juego, aparte de la lámpara, lo que es el tipo de la luminaria que vamos a utilizar. Dice, no enciende inmediatamente después de una interrupción de la energía. De hecho, las lámparas de sodio, las lámparas de mercurio, una vez que se han apagado por cualquier motivo, necesitan del orden de los 6, 8 minutos. Necesita que la lámpara ¿cómo se llama? Baje la temperatura, se enfríe. Acá tenemos, cierto, que tienen con algunos aditivos metálicos para mejorar lo que son los colores. Vida útil moderada, a pesar de que 20.000 horas es bastante bueno. Tiene buen rendimiento luminoso, bajo costo de operación, buena temperatura del color. ¿Se fijan? Ya, 2500 es bastante cálido, 5000 ya está, es bastante del tipo del frío. El problema es el rendimiento del color, a 65%, ¿cierto? Que es bastante bajo. Acordémonos que sobre el 80% se considera como bueno. Dice, emite una luz blanca fría que ayuda a reproducir adecuadamente los colores. ¿Ah? También un alto costo inicial, no enciende inmediatamente después de una interrupción. Todas estas ¿cómo se llama? De vapor, ¿cierto? Que son de descarga. Disculpen a mi perrita que vino alguien. Consume una mayor cantidad de potencia y también la vida útil es relativamente un poquito más corta que las anteriores. Tenemos la vapor de sodio de alta presión. Esperen un poquitito. Disculpen, nada que mi perrita ahí se pone a ladrar. Ya. Y tenemos el vapor de sodio, alta presión. ¿Eh? El vapor de sodio de baja presión, el problema que amarillo completamente, no tiene ninguna dosificación de los colores, así que, por lo tanto, mayoritariamente se ocupa la de sodio de alta presión. Esta tiene bastante buena vida útil, similar a la del vapor de mercurio. ¿Ah? Dice de mayor rendimiento luminoso, bajo costo de operación,
Es amarillo este, pero es amarillo más pálido, por lo tanto permite ver algunos matices de colores. Esta es temperatura del color cálida, absolutamente cálida, no hay ninguna posibilidad de luz fría. El índice de rendimiento muy bajo, ¿cierto? Ustedes saben, ya habíamos visto anteriormente que el rendimiento del color 25%, 20, 25%. Esta también es, una vez que se ha apagado la energía, ya aquí se demora 6, 8 minutos en encenderse nuevamente. ¿Alguna desventaja? Dice alto costo inicial, regular control del haz luminoso, ¿sí? Dice su luz monocromática ámbar, color ámbar, ¿cierto? Ese amarillo. Modifica los colores y por lo tanto su reproducción es muy pobre, la reproducción de colores de este tipo de lámpara. Pero sirve mucho para iluminar fachadas, se ocupa bastante para la iluminación de fachadas de edificios donde no es importante resaltar los colores del edificio, sino que la forma. Ya, vamos entonces con lo que es la selección de la luminaria o del reflector. Dice, desde el punto de vista de las aplicaciones, ¿cierto? Se han ocupado normalmente dos tipos de reflectores, de uso rudo y aquí el denominado servicios generales. Dice, el primero se fabrica en fundiciones en aluminio. Es muy resistente a lo que son las intemperies, las condiciones ambientales. Dice, el llamado tipo de servicio general se fabrica con menos resistencia, normalmente a base de láminas de aluminio, pero que tiene resistencia suficiente para las condiciones atmosféricas, el medio ambiente. ¿Ya? Eso es, veamos algunos métodos que se ocupan para lo que es la iluminación. Dice el método del flujo luminoso. Método del flujo luminoso. Nosotros habíamos aprendido en las iluminaciones interiores que se ocupaba el método de las cavidades zonales y de los lúmenes, el método de los lúmenes. Acá estamos viendo el método del flujo luminoso. Ya dice, la iluminación de fachadas y áreas externas dependen de varios factores, algunos de los cuales ya han sido tratados en el cálculo de alumbrado para interiores. ¿Cuáles son algunos de los conceptos importantes? Coeficientes de reflexión. Coeficientes de reflexión, ¿cierto? En este caso son de la fachada, porque estamos viendo lo que es la iluminación exterior, allí orientado un poquitito a lo que son la iluminación de edificios. Dice la posición del área para iluminar con relación al ambiente circundante. Si hay árboles, no hay árboles, ¿cierto? También tienen que ver los edificios que están circundantes. ¿Cuál es el área que nosotros necesitamos en el fondo iluminar? Dice la característica de las lámparas y las luminarias, como es el coeficiente de utilización también. Coeficiente de utilización, ¿cierto? Por lo tanto, el número, ¿cierto? El número de proyectores que vamos a utilizar se calcula en base a estos factores, ¿cierto? Que sería SUM, que sería la iluminancia media recomendada, en este caso para la aplicación que estamos viendo, la superficie en metros cuadrados, ¿cierto? El flujo del proyector, CBU, que este concepto lo aprendimos a manejar hoy día, ¿cierto? Que dice coeficiente de utilización, ya, coefficient of beam utilization. Dice que se define como la relación entre los lúmenes que llegan a la superficie, ¿ya? Y lo que está saliendo, o sea, cuánto llega efectivamente de lo que está saliendo del proyector. Dice, su valor oscila entre 0,6 y 0,9. Estamos hablando del factor CBU. Y otro factor que ya lo habíamos aprendido a conocer es el factor de mantenimiento. Factor de mantenimiento. Por lo tanto, con esto nosotros, con esta formulita, determinamos el número de reflectores que vamos a necesitar utilizar, ¿cierto? Aquí más o menos va del 0,65 el factor de mantenimiento para equipos abiertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les entra bastante más contaminación que aquellos que están tapados, que están cerrados. Para los que están cerrados se ocupa 0,85 como factor de mantenimiento. Aquí iría acá dentro de esta formulilla.
Y otro método que se llama el método de punto por punto. Como les decía hace un rato en la otra parte, dice, este se ocupa mucho para lo que son los viarios, proyectos viarios. Dice, el método de punto por punto es utilizado para determinar la iluminación en instalaciones de alumbrado general localizado o individual donde la luz no se distribuye uniformemente. Dice, su uso es más utilizado en el cálculo de iluminación producida por proyectores, el método de punto por punto. ¿Qué es lo que se ocupa acá? ¿Cierto? Nosotros, estas formulitas ya son conocidas para nosotros. Se ocupa el método de los cosenos fuertemente, ¿eh? Nosotros ya a esto ya lo habíamos visto, incluso hicimos algunos cálculos. Dice, en el caso de una fuente puntual, la iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y directamente proporcional a la intensidad de iluminación. Y aquí entra lo que son el coseno de los ángulos ya en los cuales está disparando la luz, la luminaria, que tiene que ver con el rayo de la luz, ¿cierto? Y la normal a la superficie. Obviamente aquí también está involucrado lo que es la altura de la luminaria, ¿cierto? El ángulo que tenga el cabezal, ¿cierto? Se fijan, aquí tenemos la luminaria o la lámpara, en este caso tenemos esta altura, que aquí se considera como Y, nosotros la hemos trabajado como H, ya tenemos acá la distancia de proyección, y obviamente aquí se van a formar ángulos, ¿eh? Se van a formar ángulos, que son aquellos que vamos a estar trabajando nosotros en estas fórmulas, que obviamente no vamos a alcanzar a hacer ejercicio de este tipo, por lo tanto, lo que estamos viendo se va a dejar en términos teóricos más que nada. ¿Cuáles son los elementos que entran acá, ¿cierto? La iluminancia, ¿ya? El lux, la distancia luminosa. Aquí habla de los lúmenes por estéreo radianes, ¿cierto? Que son los ángulos sólidos. Algo comentamos hace un rato de los ángulos sólidos. Tenemos R, que es la distancia entre la lámpara y el punto P, ¿eh? Entre la lámpara y el punto en el cual nosotros vamos a medir la iluminancia. La altura de la luminaria, la distancia horizontal en el plano del suelo y el ángulo formado, ¿eh? por el ángulo. Eso sería, chiquillos, y entre medio van apareciendo algunas preguntas. En este caso son 5 preguntas, son 5. Yo no sé por qué le puse. Ya, aquí la arreglamos al tiro. Esto sería, digamos, lo concerniente a la clase número 2. Espero que haya sido claro para ustedes. No sé si hay alguna duda o alguna consulta, chiquillos, sobre este material. ¿O les ha quedado relativamente claro? Todo claro de momento, profe. Ahí voy a estar ahí leyendo los PDF un poco para aprender muy bien los conceptos y las fórmulas. Correctamente. Pero acuérdense,